matrícula EM0054. La materia es química general y mi nombre es Verónica Victoria García Pérez. John Dalton expone en 1803 la teoría atómica. ¿Qué dice la teoría atómica? Es que considera los átomos como partículas indivisibles. Esto, ¿cómo está constituido el átomo? Por un núcleo que tiene protones y neutrones y por electrones orbitando alrededor del núcleo. Estos átomos son los que se combinan para formar compuestos. La ley de las presiones parciales de Dalton. Dalton supuso que la presión de cada gas contribuía de manera directamente proporcional a su concentración con la presión total, de manera que al sumar todas las contribuciones de las presiones de cada componente gaseoso de un sistema se obtenía la presión total. Para obtener la presión parcial tenemos que saber la fracción molar. La fracción molar es igual al número de moles del reactivo entre el número de moles totales de la sustancia. También podemos darnos cuenta que siempre va a existir una constante de equilibrio, ya que debemos de conservar la ley de la conservación de la materia. Antoine-Laurent Lavoisier, su principal obra fue la ley de la conservación de la materia, la cual nos dice que plantea que la materia no se crea ni se destruye durante una reacción química. ¿Qué quiere decir con esto? Que la misma cantidad de producto que hay en los reactivos va a ser la misma cantidad en el producto y esto es viceversa. Se van a combinar de tal forma hasta que existe el equilibrio, pero siempre se va a conservar la materia. Las reacciones de precipitación. Es la reacción donde participan sales que no pueden disolverse y terminan produciendo un residuo llamado precipitación. En estas reacciones siempre se cumple que la masa de los productos obtenidos es igual a la masa de los reactivos de los cuales partimos. Roberto Boyle. Él creó las propiedades de los gases. Las propiedades de los gases nos dicen que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente cuando la temperatura es constante. ¿Qué quiere decir esto? En la imagen podemos ver que la primera jeringa, a mayor volumen, menor presión de las partículas del gas en las paredes de la jeringa. Y en la segunda, como el volumen disminuye, la presión que ejercen los átomos es mayor en las paredes de la jeringa. Louis Proms. Su ley principal es la ley de la química de las porciones definidas. Ley de la química de las proporciones definidas. En un compuesto, los elementos constituyen siempre presentes en una porción definida por sus masas. ¿Qué quiere decir esto? En el ejemplo podemos ver que siempre que tengamos dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, vamos a crear agua. Podemos crear dos partículas, 3, 4 y 5, pero su composición siempre será H2O. Esta nunca va a cambiar. Benjamin Jeremy Richard explica en su libro de estequiometría la relación entre peso de combinación para cada elemento. Con él nace el primer ensayo de la tabla periódica. La ley de las proporciones recíprocas o ley de Richard nos dice que si dos elementos reaccionan con una misma cantidad de un tercer elemento, los dos primeros reaccionarán entre sí en las mismas cantidades o en múltiplos sencillos de las mismas cantidades con que reaccionaron con el tercer elemento. Aquí vemos un ejemplo. Tenemos sodio, azufre e hidrógeno. Podemos ver que los gramos de cada uno, el azufre siempre son 32 gramos, entonces hacemos la relación del sodio con el hidrógeno de sus masas y nos da que es en una relación de 23:1. ¿Qué quiere decir? Que si estos se combinarían, su
relación sería por un mol de hidrógeno obtendremos 23 moles de sodio. Gracias por su atención.